Vamos a alejarnos ya de la física. Si busco apartados en los que la ciencia no es de fiar, o que necesita ayudas, pienso en valores. Valores. Esa, como lo define el diccionario de la Real Academia Española, cuando me he dado cuenta que no es una buena definición, pero habrá que cambiarla. Lo define valor como cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por lo cual son estimables. No es la mejor definición, pero quisiera que en un mundo tan cambiante como el actual, ahora pasaré yo, que la filosofía de hoy prestase más atención a los valores, que intentase, vuelvo a lo que dije al principio, liberarla del secuestro en el que, en alguna medida que no puedo determinar, se encuentra la filosofía secuestrada en manos de sociólogos, economistas y politólogos y de algunos propios esos filósofos a los que Miguel Ángel se refería. Y en este punto la física deja de tener el protagonismo que tuvo y que hemos estado hablando, el protagonismo que tuvo para la filosofía. Vivimos en un mundo en el que, inmersos en una revolución biomédica que tiene uno de sus epicentros en la biología molecular, también en un mundo fuertemente influido por la tecnología, y ocurre que ambas revoluciones, la biomédica y la tecnológica, afectan de manera mucho más directas y obvias a los humanos que las grandes revoluciones de la física de la primera mitad del siglo XX. Desde el punto de vista de la epistemología o de la ontología, es enormemente interesante cómo esa física modificó conceptos tan básicos como los que hemos estado hablando: espacio, tiempo, causalidad, pero desde nuestros yos íntimos, en lo que se refiere a nuestras vidas, ¿qué más da que el espacio tenga 4 o 11 dimensiones? Que pues no. Sin embargo, esto no se puede decir, cuando lo que está implicado son asuntos como la salud, la reproducción, el trabajo, información versus conocimientos, derechos y muchos otros. Y en todos estos apartados, aparte de lo que se ha dicho aquí, la reflexión filosófica debe ser importante, independientemente de que sean los filósofos o lo que sea. Siempre, también aquí, pero en algún momento tenía una definición de filosofía, pero no tenemos tiempo. Así que manejo una idea de filosofía implícita. Siempre esa filosofía informada, por supuesto, como estamos todos de acuerdo en eso, los contenidos de la ciencia y la tecnología. Ya no es posible para la filosofía, para los filósofos, en el campo que sea, permanecer al margen de ellas. En un mundo que, de la mano o como consecuencia del desarrollo tecnocientífico, un mundo cambia a velocidades de vértigo, es muy importante plantearse desde perspectivas más amplias de las que si se puede o no se puede hacer, que es uno de los debates también. El científico siempre tiene la obligación de hacer todo lo que piensa que se puede hacer. Eso, otra cosa es que la sociedad le diga no debes hacer, con lo cual probablemente matará la ciencia, pero ese es otra cuestión a la que yo no me voy a referir. Es importante pues cuestiones del tipo de que Fernando se refirió a ellas, que eso debe ser la vida, la humana, pero también la de otras especies, o incluso la posibilidad derivada de la aparición hacia 1970 de las técnicas de ADN recombinante de otros tipos de vida, completado el proyecto Genoma Humano y en sus comienzos el proyecto Cerebro Humano, BRAIN según sus siglas inglesas, y teniendo como base imprescindible la evolución darwiniana,
que muy pronto dejará su protagonismo a una evolución dictada por la tecnología o por la tecnociencia. Necesitamos, como ha señalado un individuo que yo admiro, el entomólogo Edward Wilson, y un filósofo, podríamos decir, en un libro que ha aparecido en castellano muy recientemente, El sentido de la existencia humana. Necesitamos, escribe ahí Wilson, necesitamos entendernos tantos en términos evolutivos como psicológicos si queremos planificar un futuro más racional y más resistente a las catástrofes. ¿Hasta qué punto permanecerá estable la naturaleza humana ante las invasiones en nuestros propios cuerpos y cerebros que se nos anuncian derivadas de avances tecnológicos y médicos? Más aún, ¿qué es o qué debe ser la medicina? Necesitamos, concluye Wilson, reflexionar asimismo con todo el equipaje de que dispone la filosofía, lo que tú decías, Miguel Ángel, acerca del sentido, posibilidades y perspectivas de futuro, del crecimiento incluso del denominado sostenido, base aparente de las sociedades presentes. El mundo actual ofrece efectivamente, o mejor, exige reflexiones en las que la filosofía, sea esta lo que sea, puede volver a tomar el protagonismo que una vez tuvo, porque estos son problemas que van más allá de los resultados a los que yo me he estado refiriendo que surgen de la física. Se trata de que sirva de ayuda para guiarnos, para orientarnos en la construcción del futuro, lo que puede, por supuesto, implicar introducir restricciones en el presente. Sería pedir mucho a la ciencia, a la investigación científica, que tenga en mente en sus investigaciones el futuro que la humanidad quiere. Yo creo que la ciencia no tiene esa obligación. La ciencia es un instrumento, el mejor que hemos ideado para cambiar el mundo, pero la decisión en qué dirección cambiarlo es nuestra, aunque sea difícil, muy difícil librarse del imperio que imponen las nuevas tecnologías. Con frecuencia digo que la tecnología siempre gana, que quién se acuerda hoy de las luchas de los luditas que intentaron oponerse a la industrialización derivada de la introducción de las máquinas de vapor. Pero es cierto esto. Dicho de otra manera, no es posible utilizar la tecnología sometiéndola a los valores, sean estos los que seas que los humanos deseamos imponernos. Existen ejemplos que muestran, es alguno que he estado pensando a propósito de esta ocasión, que muestran la gran ayuda que puede ofrecernos la filosofía y los filósofos. Si pienso en mi propia experiencia, recuerdo con profundo agradecimiento lo que extraje de los libros de Peter Singer sobre los derechos de los animales, una cuestión en la que están implícitos valores sobre cómo son la fisiología, estructura, tal de los otros animales. Pues eso sí, es un problema a resolver en la ciencia y que pues, sabemos mucho, pero pues, los derechos que les queremos o que creemos que debemos darlos, eso es una cuestión que va más allá de la ciencia. No creo posible que los científicos expertos en estos temas, en zoología, en botánica, sean capaces de reflexiones como las de Peter Singer, que tanto nos pueden ayudar para ser más justos y también subsidiariamente para conservar nuestro planeta. He utilizado la palabra para ser más justos. El concepto de justicia no es inmune, como tampoco lo es el derecho, que codifica el sentido del concepto de justicia, a los cambios sociales, científicos y tecnológicos. Hay que reflexionar sobre todo esto. Es inaplazable adecuar los principios jurídicos del derecho a la presencia de la globalización, de la tecnologización del mundo y a los avances en medicina. En un libro que recomiendo a todos de reciente publicación, The Court and the World, American Law and the New Global Realities, la Corte y el Mundo, y el subtítulo La Ley Americana y las Nuevas Realidades Globales, de 2015, el juez estadounidense Stephen Breyer explica cómo las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos se ven condicionados por un mundo cada vez más interconectado, tanto en lo público como en lo privado, desde las decisiones sobre política de seguridad nacional hasta las de comercio internacional. Y
Y aquí estamos hablando de algo que se creó una disciplina como la filosofía del derecho, porque no se trata solo de codificar, sino tener una idea al establecer los códigos legales para qué o cómo. Como ha desvelado hace poco Naomi Klein, en un libro Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, los tratados de libre comercio pueden convertirse en barreras insalvables para políticas locales de fomento de energías verdes, y ofrece ahí algunos ejemplos que no tengo tiempo para explicar. Y bueno, parece que es un valor a defender el no establecimiento de barreras en un mundo sobre todo globalizado, pero esto puede traer consecuencias, de manera que tenemos que reflexionar sobre ese valor. Recordemos asimismo cuán vivas están todavía las discusiones sobre qué es, cuándo comienza realmente la vida. Aludía a esto es cuando la mórula pasa de ser un conjunto de células a un ser vivo con derechos propios e inalienables, en la que están implicados valores, los derechos de los no natos o el derecho o no a la intimidad en el conocimiento del genoma propio, un tema ya bastante poco original. También pero de necesaria resolución, también el tema de los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos, cuestión en la que me gustaría que se tratase también, ya sé que no es políticamente correcto lo que voy a decir ahora, me gustaría también, si existe algún derecho en lo que al aborto se refiere, del padre que aporta su semen. Yo creo que es un problema interesante desde el punto de vista de la reflexión. Una discusión que, por supuesto, es difícil, habida cuenta de cuánta marginación y sometimiento han padecido y padecen aún muchas mujeres. El que haya surgido una disciplina llamada bioética responde a la urgente necesidad de abordar cuestiones como estas, que surgen de una nueva medicina y de una nueva biología. Cualquiera podemos imaginar cuestiones cuya dilucidación es importante y en la que la reflexión filosófica debe desempeñar un papel. Sí, por ejemplo, otro ejemplo, ¿debería ser obligatorio la donación de órganos para ayudar a salvar otras vidas? Bueno, no creo que sea una pregunta. En mayo de 2010, Craig Venter anunció que había conseguido construir un genoma casi idéntico al de una bacteria natural y utilizarlo para producir vida sintética. En marzo de este mismo año, 2016, encabezó un grupo que fabricó una bacteria que contiene, según ellos, yo no puedo, los ingredientes genéticos mínimos. 473 genes. ¿Puede alguien dudar que el mundo del presente y del futuro inmediato necesita reflexionar, tarea en la que ninguna disciplina o ningún estilo de pensamiento puede superar al estilo de pensamiento filosófico? Otra cosa, por supuesto, es que en la era de la interdisciplinaridad, y aquí conecto con lo que decía Miguel Ángel, la filosofía pueda practicarse como se hizo en el pasado, esto es, en manos básicamente o únicamente de los filósofos. Y en este punto no puedo sino recordar a Manuel Sacristán, que en un libro titulado El papel de la filosofía en los estudios superiores defendía, como yo creo que tú has defendido y Javier también, que la filosofía acaso pues habría que cerrar las facultades de filosofía, no los departamentos de filosofía, es decir, no el estudio y por consiguiente la carrera incluso filosófica, pero que estos departamentos deberían estar instalados en todas las otras facultades o escuelas superiores de ingeniería. No. A ver, ahora otra vez. Yo a ti sí te ¿Ahora? doy. Ahora sí. Ahora. Bueno, yo creo que la pregunta que subyace en la tercera pregunta la he intentado convertir en un dictum, una especie de imperativo, y que es en forma de pregunta, evidentemente, teniendo en cuenta que estamos en una cultura
en la que podemos hacer muchas cosas, tecnológicamente, cognitivamente, jurídicamente, nos sentimos muy libres, ¿no? Con bastante más libertad que otras sociedades anteriores a la nuestra. La pregunta es, ¿tenemos derecho a hacer todo lo que podemos hacer? Que esa es la pregunta básica. Porque hay una cierta tendencia a pensar que tenemos derecho a hacer todo lo que podemos hacer. Si algo se puede hacer, entonces es legítimo hacerlo. Y durante mucho tiempo todo el desarrollo tecnológico ha venido por la afirmación de esa pregunta. Incluso se han desarrollado opciones filosóficas que son las opciones del determinismo tecnológico, es decir, que bueno, pues lo que se puede hacer, pues se hace. Y para eso lo sabemos hacer, ¿no? Ha tenido repercusiones nefastas y fastas, es decir, cosas muy positivas y cosas muy negativas. No me voy a extender aquí porque... Pero vamos, ahora nos lo planteamos en forma de pregunta, no en forma de afirmación. Realmente, ¿qué es lo que debemos negociar de lo que sabemos hacer para hacer solamente una parte? Pero tenemos que negociar, es decir, no puede ser por medio de una policía científica, evidentemente, ni, bueno, menos tecnológica. En el aspecto de la ciencia no es tan grave, es decir, porque, bueno, pues lo que yo coincido, sí, con José Manuel, que el científico tiene la obligación de ser leal con su campo de conocimiento y tiene que intentar saber lo máximo. Cuando se habla de los límites, pues siempre los límites son siempre límites generacionales, ¿no? Pero lo que es evidente es que podemos hacer cosas. Pero sin embargo, en el campo podemos conocer cosas. Pero el campo de llevar esto del conocimiento a la acción, entonces ya la cuestión es más grave, porque tenemos que elegir hacia dónde vamos. Y no hay ese determinismo que, bueno, no hay, sí hay, pero no debe haber ese determinismo tecnológico, de tal manera que tenemos que elegir, y elegir es enfrentarse a esa pregunta y darle una respuesta. Para mí esa es la pregunta filosófica por antonomasia de la ciencia contemporánea, que además está puesta en un mundo distinto al de la física, que es en el mundo de la biología, en el mundo de la ingeniería química, de las cosas que se pueden hacer en un sentido literal. Es decir, que podemos fabricar cosas que sean replicación de las naturales, porque a lo mejor la podemos hacer, pero ¿debemos hacerlo o no debemos hacerlo después? Es decir, esa es la pregunta, pero entonces, curiosamente, esa pregunta tiene un cierto carácter ético. Es decir, ya no es el carácter epistémico de la filosofía de la física, sino es un carácter ético de la biología. Y yo creo que ya me callo, porque si hay que discutir, prefiero que se discuta. Y no tengo ningún comentario porque estoy de acuerdo. Por eso, pero entonces... no aguantarán. Fernando. Sí, a mí del planteamiento que haces en qué es cuáles son los problemas filosóficos de la ciencia contemporánea, es más bien, digamos, cuáles son las cuestiones en la que la filosofía se plantea un problema filosófico acerca de una actividad finalmente científica. Una de las cosas que no me queda clara, pero no solamente en tu planteamiento, sino en general, es la cuestión que fue planteada ya a principios del siglo pasado por Moore, de la falacia naturalista. Es decir, ¿cómo saber distinguir lo bueno de lo que es bueno? O vamos, eso fue planteado por David Hume mucho antes, ¿no? El ser o poder ser, ¿no? No sé si se puede traducir así en una cosa. Realmente, ¿cómo diferenciamos para todas esas perspectivas de carácter ético qué es lo que debería ser? ¿Qué criterios tenemos para saber qué es lo que debería ser? Porque lo que está claro es que lo que nosotros pensamos que debería ser no es necesariamente lo más placentero ni lo más deseable. Podría ser otra cosa. Y la ciencia tendría necesariamente que ayudar a resolver ese dilema. No es nuestra sensación interna, nuestra voluntad de que sea así como nosotros imaginemos un Edén futuro. No sabemos si eso es el bien realmente para el futuro de la vida o de la humanidad o incluso de la especie humana.
Por eso es un problema de carácter científico y filosófico al mismo tiempo. Los científicos deberíamos ser capaces de aportar los datos para responder, o por lo menos parcialmente, a esa pregunta. Pero de nuevo volvemos a mi cuestión anterior. La complejidad de la pregunta es tal que dudo mucho que los científicos que tienen que hacerse las preguntas particulares sean capaces de resolverlo. Así es que nos vamos a quedar siempre con la sensación de que es una especie de querer ser lo mejor, pero sin saber qué es lo mejor. Y esa es una cuestión verdaderamente importante, yo creo, que pone un poco el límite a lo que ha dicho Javier. ¿Qué es lo que se puede hacer? Todo lo que queremos hacer depende para qué, pero ¿cómo sabemos cuál es el bien final? No podemos identificar cuál es el bien final. Necesariamente no es lo que nosotros sentimos como bien. Esa es una pregunta que me gustaría hacer. Vamos a ver, yo creo que hay algunas cuestiones como nociones, como por ejemplo la de justicia, sobre la que se puede aspirar a encontrar un criterio absoluto, exacto, de verdad. Pero luego, todo lo que has dicho tú, es cierto, ¿cómo podemos estar ante muchas posibilidades? ¿Cómo podemos estar seguros de cuál es la mejor, la buena? Y por supuesto, en el análisis de esas se necesita, es imprescindible también el apoyo de los científicos, algo como lo que se está sucediendo ahora en lo del cambio climático. Es imprescindible pues el informe de los científicos. Pero bueno, pero fíjate, es que te voy a poner otro ejemplo, que también es relativo. Un problema que se puede plantear es el de si es bueno o no es bueno el permitir la intervención en nuestros genes, porque eso, o sea, el que la evolución deje de ser a lo Darwin y que intervengamos en ella. Esto es una cuestión que podría decir, ¿es buena o no? Entonces tú lo puedes plantear como pues, un tipo de problema en el que deben intervenir para una recomendación filósofos, científicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, sea la que se tome, en este caso, imagínate, podría dar lugar a historias diferentes. Ningún problema, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero esas situaciones no tienen nada que ver, no son más contingentes que las de aquellos valores absolutos a los que los filósofos, como los que estáis aquí, pues han planteado a lo largo de toda la historia de la filosofía. Ahora, no sé si el bien, el mal, la justicia, etcétera, etcétera. Esos sí que son más difíciles. En definitiva, yo creo que salvo en esos valores que buscar, yo busco ahí la guía de la filosofía, la clásica y la moderna, pero salvo en esos pocos puntos, vivimos, podríamos decir, entre sombras o entre un mundo de diferentes posibilidades sobre el que no podemos decir mucho, porque ¿a dónde nos van a llevar esos mundos? Pues creo que cualquiera es cómo andemos esos caminos. Bueno, yo quería aportar un par de ideas a este punto final, aunque han confluido aquí todas las cuestiones que hemos ido dejando pendientes y da pena terminar, pero yo creo que hay que terminar. Primer punto, estoy totalmente de acuerdo con que abras al final de tu intervención este amplísimo campo relacionado con los valores para el desarrollo de una filosofía que necesitamos. Yo añadiría el énfasis en que lo que necesitamos es una filosofía científica, es decir, una filosofía compatible con la ciencia, atenta a la ciencia, comprometida con la ciencia y sensible a la ciencia, es decir, en diálogo con la ciencia. Hay otras formas de hacer filosofía y son legítimas y divertidas. Me parece bien, y hay gente que lo hace muy bien. Ayer estuve en una conferencia que dio Sabater en Salamanca y lo pasé estupendamente, mi gran amigo, y empezó diciendo que él
su filosofía y la ciencia no tenían nada que ver, porque él no entendía nada de matemáticas. Y me pareció bien. Su filosofía tiene mucho que ver con la literatura y la historia, y es lúcida, y además es racionalista y es ilustrada, es decir, que no es incompatible con la filosofía científica. Pero de lo que estamos hablando aquí es de la necesidad, en mi opinión, de promover una filosofía científica, en el sentido que acabo de decir, ¿no? Compatible con la ciencia, atenta a la ciencia, comprometida con la ciencia, etc. Y esta filosofía tiene mucho futuro, en mi opinión. Este tipo de cultivo del pensamiento filosófico guiado o orientado a la compatibilidad con la ciencia. Por ejemplo, ética. Siempre estamos muy atentos a la bioética, a los problemas morales. Vamos preguntando a los filósofos, díganos, guíennos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos alterar los genes o no? ¿Deberíamos poner límites al desarrollo tecnológico? ¿Qué tipo de límites? ¿Qué opinan ustedes de eso? Y se nos olvida que en la propia práctica científica hay una fuente de valores morales impresionante, que los ilustrados pusieron de manifiesto y que nosotros, con esto de la posmodernidad, estamos a veces demasiado propensos a olvidar. Yo recomiendo que leáis o releáis, porque yo creo que todo el mundo lo conoce, el ensayo el libro de Richard Feynman, está usted de broma, Mr. Feynman, tiene un capítulo precioso que se llama Las ciencias de culto de cargo, o algo así, ¿no? Que, bueno, viene a decir que la mayor parte de la gente, cuando habla de la ciencia, tiene una imagen de la ciencia que no tiene nada que ver con la ciencia de verdad, ¿no? Hay números, luego es ciencia, en fin. Y una de las cosas que él usa para caracterizar el pensamiento científico me llamó la atención. El científico es el único ser humano que tiene la obligación moral de proponer no solamente sus teorías, sino también los puntos débiles que puede descubrir en ellas. Es decir, es como si el científico tuviera la obligación moral de no defender lo que ha conseguido, sino también de avisar de por dónde puede estar el error que él mismo haya cometido. Sí, es más que Popper, es más que el falsacionismo. No es solamente que hay que exponerse a que te refuten, sino que además hay que facilitar la tarea a los que te lo quieren refutar. A mí esto me parece, como escuela de civismo, me parece alucinante que no le demos más importancia. Es decir, escuela de ética cívica, ¿no? Es decir, el pensamiento científico requiere actitudes morales que significan el antidogmatismo, la generosidad ante la crítica, la actitud autocrítica, que si se trasladaran al campo de las decisiones políticas, sociales, etc., muchos de los grandes dilemas morales que nos planteamos se podrían resolver de otra forma completamente diferente. Y a mí me parece que una filosofía científica debería empezar por ahí, reivindicando a Feynman, ¿no? y a Popper, de acuerdo. Pero hay muchas más cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, deberíamos formar a nuestros filósofos científicos, o sea, aquellos de los filósofos que quieran formarse como filósofos científicos, en este espíritu racionalista, crítico, escéptico, racional, y dotarles también de instrumentos para acercarse al conocimiento científico y también para analizar científicamente el conocimiento científico, es decir, la sociología de la ciencia, historia de la ciencia, etc. Pero sobre todo deberíamos promover un programa de formación de científicos filósofos, es decir, de formación de científicos con capacidad para afrontar los problemas filosóficos que dependen de la ciencia. Lo que decía Javier, no, necesitamos, y tú en tu escrito, necesitamos apropiarnos del destino de la humanidad que depende de la ciencia y la tecnología. Apropiarnos de ello, ¿qué quiere decir? Obviamente que no todo lo que se puede hacer lo vamos a hacer, ni debemos hacerlo, pero tenemos que ser capaces de decidir qué queremos hacer de lo que podemos hacer. Por dónde queremos que vaya el desarrollo tecnológico e incluso el desarrollo científico. ¿Cuánto dinero queremos que nuestros gobiernos dediquen al ciclotrón de Ginebra? Al sincrotrón de Ginebra. ¿Cuánto dinero queremos que dediquen a la búsqueda de curaciones para enfermedades tropicales? ¿O cuánto dinero queremos que...? Todo esto son cuestiones científico-sociales que dependen de los ciudadanos y los ciudadanos necesitan
estar ilustrados para poder tomar decisiones y necesitan ilustradores, que son científicos filósofos, capaces de pensar sobre esto. Y con esto ya termino haciendo una referencia a lo que planteabas al final del escrito de Sacristán. En realidad, en nuestro sistema actual ya se podría cumplir lo que proponía Sacristán, y es que los filósofos fueran investigadores sobre estas cuestiones a disposición del resto, pero que no fueran, digamos, una profesión de nivel de licenciado, ¿no? Si hubiera departamento de filosofía para investigar estos temas, pero no necesariamente filósofos con certificado. Bueno, la forma de traducir esto a la situación actual yo creo que es muy fácil. Es decir, pongamos asignaturas de ciencias en las carreras de filosofía y pongamos asignaturas de filosofía y de historia y de sociología en las carreras de ciencia. A lo mejor podríamos resolver algunos de nuestros problemas. Por ejemplo, en la última reforma de los planes de estudio de enseñanza media y bachillerato se introdujo una asignatura que es la sucesora de la vieja asignatura nuestra de Ciencia, Tecnología y Sociedad, una asignatura que me pareció fantástica, que era, ¿cómo se llama? Ciencia para ciudadanos, o no, así es como la llamo yo. Se llama... ¿Perdón? Ciencia del mundo actual. Ciencia... No, eso es educación para la ciudadanía y esto es ciencias para el mundo contemporáneo. La mezcla de las dos es ciencias para ciudadanos, pero esa no existe. Ciencias para ciudadanos solo existe en mi cabeza. Lo que existe en el boletín oficial es ciencias para el mundo contemporáneo. La información que tengo es que está siendo un fracaso porque no hay profesores capaces de dar esa asignatura. Porque resulta que nuestros profesores son físicos, químicos, geólogos, biólogos. Pero esa asignatura es de física, química, biología y geología. Todo. Y no hay nadie que la sepa dar, no hay nadie que la pueda dar, porque nunca nadie se ha preocupado de formar profesores de ciencias en este sentido, con capacidad para explicar historia de la ciencia, la geología, las implicaciones éticas y morales de la biología actual, etc. Bueno, yo creo que es una reforma pendiente, pero que es posible, ¿no? Es posible y que no es tan revolucionaria, es bien sencilla de hacer. Hagamos filosofía científica y hagamos científicos capaces de entender los problemas de la humanidad, ¿no? Y nada más. Gracias. Bueno, dos palabritas para terminar. Estoy de acuerdo con Miguel Ángel que sería muy de desear el fomentar esa filosofía o política, etcétera, etcétera, una educación informada por la ciencia, sin duda alguna, y que podríamos enfrentarnos de una manera más racional a numerosos problemas que hoy se resuelven entre comillas de otras maneras. Y también, por supuesto, sobre cómo ve la posibilidad de incorporar la filosofía al conjunto de la ciudadanía, del saber, de la educación, etcétera, etcétera. Vamos a ver, pero hay Javier, y yo también lo mencionaba, hay una cuestión en esa armonización o que vayan andando, si no con el mismo paso, pero no con un paso demasiado desacompasado, por decirlo de una manera, científicos y filósofos, de una manera. El problema que Javier ha resaltado de que la ciencia, el científico, quiere, por definición, ir más allá, no conocer límites. Y entonces el problema, además lo vemos, tenemos conciencia nuestra generación, yo creo que por primera vez, de una manera así, de una manera tan intensa, por primera vez en la historia de la humanidad, de la necesidad de abordar ese problema, de resolver esa cuestión, queremos poner o no límites a la ciencia, pero ahí plantea un problema de principio. Tú has mencionado a Richard Feynman y yo voy a terminar con otra cita de Richard Feynman que muestra pues, la dualidad del científico. No sé si en ese mismo libro, no recuerdo, pero es bastante próxima a la literalidad. Feynman dijo, cuando no sé quién me convenció de que no tenía que sentirme responsable de la humanidad, desde entonces he seguido ese consejo y he sido un hombre más feliz. ¿Qué quiere decir?
que, chico, me dedico a mi ciencia. Y luego, pues, y así soy más feliz. Sucede con frecuencia que esa sensibilidad moral del científico, ética, que todos desearíamos, aparece tarde, cuando ya, ¿qué más da? No, tranquilo, esto nos pasa a todos. Andrei Sájarov fue disidente soviético, premio Nobel de la Paz, pero fue el padre de la bomba de hidrógeno soviética. Y en sus memorias dice, es que aquello era física superior y yo estaba encantado de hacer aquello. Luego, cuando ya ha hecho todas esas cosas, dice, lo mismo que los del proyecto Manhattan, cuando ya han fabricado la bomba atómica, dicen, hombre, esto puede ser malo y tal, vamos a hacer el informe Frank y todas esas cosas, pero luego, pues en el caso de Sájarov, se le ocurre en una reunión con Khrushchev, es decir, le pasa una nota a Khrushchev en una comida, después de que estaban hablando pues, sobre cosas de política nuclear, diciéndole en la nota que, hombre, que hay que buscar un entendimiento con los americanos, pues abrir un poco la información, y Khrushchev le dice, usted dedícase a fabricar las bombas, que las decisiones sobre usarlas o no las tomamos nosotros.